Muy buenos días, sean todas y todos ustedes bienvenidos a este seminario internacional de primavera, El buen gobierno en el siglo XXI. Se va a llevar a cabo en este momento la tercera mesa de análisis de este seminario y lleva por título Género y políticas públicas en contextos de amenazas conservadoras. Un tema sin duda muy relevante en nuestros días por los avances de las derechas en algunos países y lo que esto conlleva respecto a las políticas de género. 4 expertas aquí presentes nos hablarán de este tema, así que cedo la palabra a la doctora Mónica Amilpas García de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Adelante, doctora. Muchísimas gracias. Les doy la más cordial bienvenida a las personas que nos acompañan. Antes de iniciar, permítanme informarles que va a haber una presentación en inglés. Entonces, si alguien lo necesita, en la parte de atrás pueden tener un traductor para irla siguiendo solo con su credencial de lector. Pues bueno, dentro del marco, ¿no?, de estos trabajos del buen gobierno en el siglo XXI, creo que es muy importante reflexionar, ¿no?, en este espacio sobre estos desafíos que se enfrentan las políticas públicas con perspectiva de género, pues en un contexto global y regional que está siendo marcado, ¿no?, por el avance de estas agendas conservadoras y que, bueno, pues están teniendo un impacto muy importante. No podemos hablar de un buen gobierno si dejamos estos temas de lado. Me voy a permitir nombrar brevemente a las personas que estarán acompañándonos y el que tengo el gusto de compartir esta mesa. En orden de presentación, vamos a escuchar a la doctora Marta Lamas, que es investigadora titular de tiempo completo del Centro de Investigaciones y Estudios de Género de la UNAM. Antes de cederle el uso de la voz, voy a leer brevemente su semblanza. La doctora Lamas, desde 1971, participa en el movimiento feminista. Es fundadora de la revista Debate Feminista, del Grupo de Información en Reproducción Elegida, GIRE, y del Instituto Simón de Beauvoir. Etnóloga por la Escuela Nacional de Antropología e Historia, es doctora en Antropología por el Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM. Es investigadora titular, tiempo completo, del Centro de Investigaciones y Estudios de Género de la UNAM y coordinadora del Seminario Universitario Modernidad, Versiones y Dimensiones. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores Nivel 3. Tiene 11 libros como autora y 5 como compiladora. Junto con más de 150 ensayos publicados, los más destacados aparecen en una compilación de Claxo titulada Dimensiones de la Diferencia, Género y Política, del 2022. Su libro más reciente es Ideología de Género, Disputas Políticas sobre la Diferencia Sexual, del 2025, publicado por Taurus. Pues sin más preámbulo, les cedo el uso de la palabra. Muchas gracias, Mónica. Hola, buenas, creo que ya son tardes a todos. Uno de los mayores aportes del movimiento feminista a la democracia y a una mejor gobernanza ha sido el avance del conocimiento sobre qué es el género y cómo incide en las decisiones de política pública. Género no es mujeres, es cultura y psiquismo al mismo tiempo, y su forma de incidir en las políticas públicas se debe a las repercusiones del orden simbólico que tiene que ver con las creencias sociales sobre lo propio de los hombres y lo propio de las mujeres, y a las reacciones en la subjetividad de los funcionarios, de los políticos, de los seres humanos, frente a estos mandatos de la cultura. No está de más recordar que a mitad del siglo pasado, en los años 50, en el campo psicomédico se estableció epistemológicamente una diferencia entre dos términos sinónimos, sex y gender, y luego, años después, en los 70s, esa diferenciación fue retomada por las ciencias sociales y en los 80s se generalizó a la política pública con eso que se llamó la transversalización de género o gender mainstreaming también, ¿no? Entonces, la perspectiva de género como una herramienta en las políticas públicas, pues lleva ya más de 40 años
establecida en muchos de los gobiernos que conocemos. Así, este nuevo concepto de género, cultura y psiquismo, concepto complicado, se convirtió en un elemento clave del conocimiento sobre la condición humana, un conocimiento que, como ha dicho Daniel Innerarity, más que un medio para saber, es una herramienta para convivir. O al menos eso esperábamos. O sea, esperábamos que en la medida en que se comprendiera la complejidad biopsicosocial de los seres humanos y que se comprendiera la forma en que se mezclan elementos que tienen que ver con el cuerpo, con la psique y con la cultura, lo que nos constituye como seres humanos, sería posible abatir discriminaciones arraigadas en creencias esencialistas. Sin embargo, desde los años 90 se empezó a gestar un rechazo a este concepto de género, en especial por la jerarquía de la Iglesia Católica, que no dudó en exigir durante la Cuarta Conferencia de la Mujer en Beijing en 1995, hace ya 30 años, que la ONU retirara la palabra género de los documentos de dicha conferencia. No lo logró, pero ahora Trump, el 20 de enero de este año, ha planteado que se cancele la palabra género, que se retire de todos los documentos del gobierno de Estados Unidos, y habrá que ver qué va a pasar con esa decisión. En el horizonte sociopolítico actual, con una racionalidad política neoliberal y un fuerte ímpetu neoconservador, se ha desplegado un dispositivo político que se llama la ideología de género, y lo pongo entre comillas, y se lo ha representado como una amenaza a las familias, en especial a las niñas, a la infancia. En la actualidad, esa campaña antigénero se ha ampliado por la participación de partidos de derecha y de grupos ultraconservadores, entre los que se encuentra la Red Tradición, Familia y Propiedad, la Organización Internacional para la Familia, que es la que realiza los congresos mundiales sobre la familia, y la Red Mundial por los Valores. Así, esta campaña antigénero se ha desplazado del ámbito de la religión al de la política, y por eso unas investigadoras que se apellidan Kovacs y Potim califican al dispositivo antigénero como un pegamento que cohesiona las posturas religiosas y las posturas políticas de una compleja constelación de actores globales. La narrativa que sostienen es que la diferencia sexual entre hembras y machos humanos y la complementariedad procreativa representa un orden natural, por lo cual consideran a la homosexualidad, a las nuevas identidades llamadas queers o trans o no binarias, perversiones antinaturales. El punto es restaurar el orden natural. De esta manera, rechazan la conceptualización de género, que plantea que nuestras conductas no están determinadas por una esencia biológica, sino que a lo largo de la historia los seres humanos hemos ido desarrollando cultura con distintas simbolizaciones sobre la diferencia sexual anatómica, y hemos hecho elaboraciones en nuestro psiquismo acerca de estos mandatos de la cultura. Esta conceptualización, que hoy se llama género, cultura y psiquismo, es una manera antiesencialista de nombrar la relación que los seres humanos tenemos, el cuerpo, la conducta, somos seres sexuados con lenguaje, ¿verdad? Sin embargo, los conservadores, los ultraconservadores que manejan el dispositivo de la ideología de género, consideran que esto es una violación escandalosa del orden natural y de los designios de Dios. Que una perspectiva epistemológica, el género, se haya convertido en un enemigo a combatir, habla de que estamos presenciando una batalla cultural
en la que una red de grupos de élite que se definen como rivales políticos e ideológicos de instancias como la ONU, como el Consejo de Europa, como la Organización Mundial de la Salud, estos grupos se han aliado, que se llaman ahora Agenda Europa o por el orden natural, ¿no? Se han aliado a partidos conservadores e iniciativas populistas de derecha. Se posicionan como defensores de los valores cristianos, denuncian que las feministas y que la comunidad LGBTIQ y más están destruyendo a la humanidad, que la civilización occidental está a punto de colapsar y su plan de rescate es cancelar las leyes y los derechos LGBTIQ, cancelar la reproducción asistida, el derecho al aborto, la eutanasia, el divorcio, incluso los trasplantes de órganos. Han reenmarcado el conflicto y no utilizan ya el lenguaje religioso, sino que hablan de derechos. Por ejemplo, defienden el derecho universal a nacer, con el cual se oponen a los anticonceptivos y al aborto. Buscan restaurar el orden natural, tomando a la familia heteropatriarcal como la única célula fundamental de la sociedad, y se proponen prohibir el matrimonio entre personas del mismo sexo. La ideología de género, como un dispositivo que funciona como un pegamento o articulador de la cruzada antigénero, despliega su retórica moralista como una estrategia política de control, instrumentalizando un discurso sobre la seguridad, ¿no? Y basándose en un creciente punitivismo carcelario. La política pública que rechaza la perspectiva de género se vuelve así una política sexista, o sea, que discrimina en función del sexo, ultraconservadora, que aprovecha la fragmentación social y apuesta por una mayor desregulación institucional. Este giro ultraconservador, que pretende restaurar el orden natural y moralizar la política, lo hace impulsando un pánico moral. Hay toda un, ¿cómo se llaman los que tienen los mensajes estos con el signo? Sí, como tweets, ¿qué? Hashtag, eso, un hashtag, ¿no? Con mis hijos no te metas, por ejemplo. Hay todo un miedo de que las malditas personas lesbianas y homosexuales van a pervertir a los pobres niños, y hay toda una campaña para que no haya profesores de la diversidad sexual en las escuelas, ¿no? Hay un florecimiento de los discursos de odio con nuevas estrategias políticas que distorsionan la comunicación. Esto que estamos viendo ahora son formas del conservadurismo que vinculan sexualidad con religión y con política. Hay un diagnóstico crítico acerca de este momento adverso para la agenda de derechos de las mujeres y de los sectores de la diversidad sexogenérica. Hay toda esta crítica ahora a lo woke, ¿verdad? Como si la lucha por los derechos fuera un tema nada más políticamente correcto y no tuviera una base, ¿no? Y los movimientos antigénero, donde hay no solo organizaciones ultraconservadoras, sino incluso algunas feministas, le imprimen su sello a la dinámica de las relaciones sociales y a los procesos de formación de la subjetividad. Desarrollar un análisis multifactorial e interseccional que permita dimensionar el papel del orden simbólico en la cultura, en la política y en el psiquismo, y sus efectos en la configuración material y social de los hechos sociales contemporáneos, es necesario para las políticas públicas. La impronta, digamos, de todo este tema de la subjetividad, la dimensión subjetiva en los y les agentes, ¿no?, que está articulada en las pautas de socialización y en las prácticas y en las formas en que la política neoliberal,
ha ido transformando el orden social tradicional de género. Las actuales tendencias tecnofarmacológicas, esto es Bernard Stiegler que habla de eso, implican mayores complejidades, no solo en relación a las interpretaciones académicas, sino sobre todo en relación a los nuevos retos políticos que hay que enfrentar, dada la transformación que estamos viendo día a día de las reglas del orden de género tradicional. Esto exige que se entiendan estas implicaciones de la cruzada antigénero, del dispositivo ideología de género, que no solo afectan, digamos, a los grupos de la diversidad sexual e identitaria, sino que también afectan la viabilidad de los ordenamientos democráticos y la salvaguarda de varios de los derechos ya adquiridos. O sea, creo que en esta mesa podemos hablar de que comprender la perspectiva de género más allá de pensar en mujeres para diseñar políticas públicas con nuevas estrategias dirigidas a alcanzar este objetivo que nos ha reunido en este seminario, que es el de un buen gobierno. Ese sería como mi marco desde donde me gustaría intervenir. Muchísimas gracias, doctora Lamas. Creo que es muy importante estos planteamientos que ustedes nos ponen, ¿no? Esta restauración del orden natural y todo lo que implica a través de estos discursos que se polarizan en estas plataformas sociodigitales y que pues al final de cuentas generan discursos de odio. No puede haber buen gobierno si estas situaciones se siguen. Vamos ahora a darle el uso de la voz a la doctora Michelle Ferguson, quien nos está acompañando de manera online. Dr. Ferguson, thank you for joining us today. I'm going to read your bio, and then you have the floor. Do I have the floor now? Yeah. Okay. Sorry, I'm listening to the translation. Okay, let me read your bio first. Okay. Thank you. La doctora Michelle Ferguson es profesora asociada en Ciencias Políticas y President Teaching Scholar de la Universidad de Colorado en Boulder. Es autora de Sharing Democracy, coeditora de W Stands for Women, How the George W. Bush Presidency Shaped a New Politics of Gender, y coeditora de Iris Marion Young, Gender, Justice and the Politics of Difference. Ha escrito numerosos artículos sobre teoría feminista y democrática, incluyendo el más reciente, Death, Dogma and the Limits of Feminist Political Imagination, Think It, Mean Too, as Consciousness Rising. Y con Alisa Kessel, el artículo satírico Correspondence in Red, Brotherhood is Powerful, en Political Theory. Actualmente está terminando un libro sobre teoría política feminista y es copresidenta de la Asociación de Teoría Política, editora, consultora en teoría política contemporánea y enviada especial del consorcio Reactive. Michelle obtuvo su doctorado en ciencia política por la Universidad de Harvard. Thank you, and you have the floor. Thank you. So I'm coming from the perspective of the United States, and I'm going to talk a bit about what I think is happening in the U.S. Hold on. There we are. Sorry, I'm getting myself interpreted. No, I'm getting an echo. I don't know where I'm getting the echo from. I think it might be the translator. Maybe that's the echo. I don't know. Can you hear us, Michelle? Yes. Okay. So I've just muted the translator, I think, and then now I'm not getting the echo. Okay. Apologies for that. So from the perspective of the United States, maybe I just did that wrong. Maybe that's muting it for all of you. Sorry. I'm sorry. I'm trying to figure out the technology here. From the perspective of the United States, the threat to my mind is not conservatism or not just conservatism. So
In the United States, when we see attacks on gender ideology, they're coming to some extent from conservatives, that is, people who hold on to traditional values, an idea that the family should be organized around a heterosexual couple with a patriarchal father, so traditional gender roles within the family. But there's also now a lot of support for opposing gender ideology coming from people I would consider to be white nationalists. That is, they have a racial agenda. They are anti-feminist. They're in favor of white reproduction, not reproduction in general, but the reproduction of white people. And they're anti-immigrant. And so immigration policy intersects a lot in the United States with these questions around gender. I'd also say that the threat is coming from people who might not identify themselves specifically as white nationalists. That is, they might not be concerned about whiteness, but we might nonetheless consider them to be more fascist than conservative. So here we're seeing some elements of pro-natalist policies, as well as the assertion of traditional gender roles coming from those camps. Now, the reason to point this out is that I think that these three different ideologies, conservatives, right, traditional, especially religious conservatives, white nationalists, and fascists, don't always agree. And so there are a lot of tensions, I think, being expressed in what the Trump administration is currently doing in terms of public policy around gender. So I think we need to think of the threat as being multiple, and maybe that's the case as well in Latin America. I don't know. I'd love to hear more. Now, what exactly is being threatened? Well, like Dr. Lamas just spoke about, I think very well, this idea of the gender binary is perceived as a threat on the right. So most notably, as she also referenced, Trump issued on his first day in office back in January, an executive order titled Defending Women from Gender Ideology Extremism and Restoring Biological Truth to the Federal Government. Okay, so that is the order that defines biological sex as you're either male or female based on your body's role in producing either sperm or eggs for the reproductive process, completely ignoring the biological reality that some people are born intersex, right? Not to mention, of course, denying non-binary, trans, and queer identities. But I think it's really important to note that it was framed as defending women, right? So there's a co-optation of a certain kind of feminism that's happening here in the attack on gender ideology. It's supposed to be good for women that the government is attacking gender ideology. So one thing that's really threatened here, I think, is that feminist critique that Dr. Lamas talked about of gender as socially constructed as opposed to sex as binary. Another thing that's threatened, of course, is trans rights. So in the United States, actions by the federal government have already begun restricting the access of minors to gender-affirming care. It's only a matter of time before that begins affecting the access of adults to gender-affirming care. It's affecting the ability of anti-discrimination laws to protect trans people from discrimination. So this all comes down to the way that the word sex is interpreted as a legal category. It had been interpreted by the Biden administration to include trans people and trans identity as part of sex, and the Trump administration has reversed that. There are court cases being made, making their way through the court system, and we have to see how those play out to determine how the law will ultimately be interpreted. Trans rights are also being attacked when it comes to participation in sports. This is, again, being done as a way to defend women and girls. So it's defending women and girls from unfair competition by people who are presumed to be male, as opposed to being trans women. And then most recently, the Trump administration has been taking action
against the participation of trans people in the military. And they've just stepped that up in the past few days. This is one of these places where you can see a tension. The reason to keep trans people out of women's sports is that they are presumed to make women's sports unfair, right? To be unfair competitors because they are presumed to be better than women at doing sports. But the reason to keep trans people out of the military is not based on the idea that they're better at doing the job of serving in the military, but rather it's based on a presumption that gender dysphoria is a form of mental illness that disqualifies you from being able to serve in the military. Right, so they're using different kinds of logics to justify excluding trans people from public life. They're not being consistent, in other words. Another thing that's under attack, of course, are LGBTQ plus rights in general. This has been happening predominantly at the state level, not at the federal level. So we've seen, for example, attacks on mentioning homosexuality in schools, teaching children about it, being openly gay, lesbian, or queer in your job as a teacher. Attacks on drag performances in entertainment. There's also another element, of course, that's under threat. Again, Dr. Lamas talked about this a bit, is reproductive freedom and reproductive justice. So access to abortion care is under attack here. And this I want you to hear as the attacks on access to abortion and birth control, IVF, so in vitro fertilization, all of that is trying to affect reproduction rates. So for conservatives, for traditional religious conservatives, IVF is beyond the pale. That's too far, right? That's creating life and then destroying life when the embryos are not actually implanted in a womb. But for white nationalists, the goal of restricting access to abortion and birth control is a little different. They might want to encourage the right kinds of people, that is, white women, white couples, have access to IVF in order to make more white babies, but they want to restrict access to abortion and birth control for those same white women so that they're more likely to get pregnant and have children, have more white children. And again, when we're thinking about a more fascist ideology, that one might be interested in denying access to reproductive care and control in order to encourage traditional gender roles and a natalistic public policy without necessarily being concerned about whether it's white women or non-white women having children. Another thing that I would say is broadly feminism, or the social gains that feminism has made. So here, I think especially fascism becomes relevant. There has been a resurgence of a kind of pro-natalist policy that we really haven't seen in the United States. So far, this seems to be limited to the transportation department. So almost immediately when Trump took power, the Department of Transportation announced that they will only be giving grants for public transportation projects to cities that had high marriage rates and high birth rates. So this is distributing money based on how many people are you making, right? How much are you abiding by the traditional family, as opposed to distributing the money based on what are the needs, how many people are in your city, how many people need to get transportation, right? So that return or promotion of a kind of pro-natalism we haven't seen before in the United States, I think is smacks of more of a fascist ideology than a traditional conservative.
As Dr. Lamas mentioned, the language of feminism is being erased, right? The word feminism has been declared one of the many, many words that the Trump administration won't allow the members of the executive branch to use. They haven't been coming after feminists in higher education yet. We anticipate it, but right now, feminism is not being particularly targeted in higher education. But banning that language from the government means that it's coming. We're expecting it. And then looking more broadly at the blueprint that the Trump administration had for what it planned to do, which is Project 2025, was a massive report produced by a far-right think tank in the United States before the election last year. That document puts a lot of stress on bringing back the traditional family and especially the male-headed household. And it justifies even economic policies that the Trump administration is pursuing on the basis of restoring the traditional family. So the tariffs that the Trump administration has been pursuing are justified as a way to strengthen the role of fathers within families. Bringing traditional manufacturing jobs back to the United States is supposed to be giving those fathers a stronger role within their family. Okay. So all of these ideas, I think, are in different ways attacks on feminism, the gains that we've made in terms of rethinking what families look like, what the relative roles are of men and women in society, and thinking beyond the gender binary. The problems that I see, at least in the United States, and this is the last topic I want to talk about, are, first of all, there's not really a grassroots feminist movement in the United States. There are activist groups, but they are not united, and they tend to be more top-down, right? More centralized, national level, rather than bottom-up grassroots. This reflects, I think, some attitudes in the United States that position feminists right now very poorly for responding to what's happening. The attitudes that I hear most commonly are we should work through the courts and wait for the courts to decide things before we assume that we need to move to other forms of activism, or we need to work through party politics. The goal here is to try to get more members of the Democratic Party elected in 2026 to take over the Congress, so that the Congress could put pressure on Trump. And third, I think it's just a general expectation that people in positions of authority in institutions should be doing the work of opposing the Trump administration. So these could be politicians, they could be CEOs of major corporations. In the context of my own work at the university, it's expecting the administration of the university to be pushing back. And so there's a real dominance of this thinking in the United States that's expecting political change to be driven from the top. And so if you want to oppose what the government is doing, you oppose it by having the elites oppose it, as opposed to a grassroots response. And then lastly, I think that most Americans really underestimate what's happening, don't see the constellation of the religious right, white nationalism, and fascism that's at work in the Trump administration. And I think that they're not prepared for responding to it. Thank you for your intervention, Dr. Ferguson. Pues bueno, la doctora nos presenta una reflexión muy aguda, ¿no? Sobre la situación que se está viviendo bajo el gobierno de Donald Trump, particularmente bajo esta ideología, bajo esta predominancia de mantener, ¿no?, los roles tradicionales y el impacto que está teniendo en los derechos humanos, no solo de las mujeres, sino de las personas de las disidencias y pues en todos los hábitos en general. Thank you very much. Ahora vamos a darle el uso de la palabra
a la doctora Abneris Chaparro Martínez, no sin antes permitirle leer su semblanza. La doctora Abneris es investigadora asociada desde febrero del 2025, directora del Centro de Investigaciones y Estudios de Género de la UNAM. Tiene un doctorado en Teoría Política por la Universidad de Exeter. Sus áreas de investigación incluyen la teoría feminista contemporánea, la epistemología feminista y los estudios de género. Ha publicado libros y artículos sobre el concepto de dignidad en la teoría feminista, el acoso sexual, el movimiento Me Too, las injusticias epistémicas, el género y la epistemología, y el uso político de metáforas dentro de la academia feminista. Forma parte del Comité Ejecutivo y es integrante fundadora de la Red Latinoamericana Interdisciplinaria de Género. En 2023 recibió la Rice Fellowship para participar como profesora visitante en la Universidad de Yale. Doctora, adelante. Muchas gracias. Hola a todas, todos y todes. Hello, Michelle. Hola, Gisela. Hola, Marta. Voy a intentar hacer un híbrido y voy a ser un poco breve en esta primera intervención porque creo que es importante que, bueno, después de escuchar a todas las colegas, podamos tener una discusión sobre este tema. Hay dos puntos que me interesa tratar y que tienen que ver con la motivación de crear este panel y de invitar a estas compañeras a platicar sobre este tema. El primero es que los movimientos antigénero y los movimientos antifeministas, o lo que llamaríamos, ¿se escucha? ¿Ya se escucha mejor? Sí. Los movimientos que llamaríamos antigénero o antifeministas no son nada nuevo. Los movimientos que vienen desde, como decía Michelle, algunas triadas de conservadurismo, de religión o incluso de fascismo, no son algo nuevo que impacte en cómo está configurado el movimiento feminista desde sus inicios hace 3 siglos. Y el segundo punto que quiero tratar, y que es también una pregunta que nos hacemos muchas colegas en distintos espacios, en estudios de género y teoría feminista, es ¿por qué los temas de género y de feminismo son temas de gobierno? ¿Qué tienen que ver con la política y en particular con la ciencia política? Nos sucede muchas veces que entramos en cámaras de eco donde platicamos con nuestras colegas con las que no siempre estamos de acuerdo y el disenso es muy importante. Hay disensos centrales en los feminismos, pero siempre sucede que en conferencias o en espacios de ciencia política somos un nicho y casi siempre somos las mismas porque sigue existiendo una idea que bien recuperaba Marta, que pensamos que género es solo un asunto que le compete a las mujeres y que pensamos que es un asunto que tiene que ver solo con cuestiones de domesticidad o de cuidados o de cuerpos, como si ahí no existieran instancias de poder e instancias políticas. Les invito a que pensemos si hay algún espacio de la vida social que no esté informado por las lógicas de género. Es muy difícil pensarlo, pero solemos, es como la nariz que dejamos de verla, solemos pensar que son temas menores, cuando realmente la democracia, el buen gobierno, no se pueden sostener si no tienes igualdad y justicia en todos los espacios de la vida social, incluyendo el espacio doméstico y los espacios privados. Y obviamente se necesita una reconfiguración del espacio público para que sea un espacio pensado no solo para varones o para mujeres, sino para todas las personas independientemente de sus identificaciones identitarias. Y esto me lleva de nuevo a mi primer punto, que se relaciona con los movimientos conservadores y en particular con los movimientos antigénero y antifeministas. Creo que en este momento podríamos decir que Estados Unidos, ya lo explicó Michelle, se ha convertido en el escenario en donde los ataques antigénero han sido
avasalladores, han sido política de una parte del Estado desde la presidencia de Donald Trump. Y México está en otro lugar, estamos en otro momento histórico, contextual, que es producto de muchísimas luchas feministas. Y aquí, Marta, tú sabrás mucho más de eso, porque has sido parte y protagonista de muchas de esas luchas. Sin embargo, como les decía, estos movimientos antigénero y antifeministas son una respuesta a los avances, sí, de las mujeres, pero no solo, pensamos también en las disidencias, a los avances en ciudadanía, a los avances en nombrar y tipificar incluso penalmente formas de violencia que antes eran consideradas no solo un asunto íntimo o doméstico, sino un asunto menor, un asunto natural. La violación al interior del matrimonio no existía como tipo penal, el feminicidio no existía como tipo penal, sino hasta hace algunos años. Y el hecho de que estemos en este momento con no solo la tipificación, sino también con una mujer en la presidencia, o que tengamos cada 8 de marzo y cada 25 de noviembre marchas masivas en las calles con muchos tipos de feminismos manifestándose y reapropiándose y resignificando el espacio público, eso genera resquemor, eso genera reacciones no solo antigénero y antifeministas, antimujeres, porque es una afronta a ideas tradicionales de feminidad. ¿Cómo es que las mujeres, desde las más jóvenes hasta las no tanto, toman las calles, rayan paredes, destrozan monumentos, pintan a los próceres de la patria? Eso es antigénero, eso es ajeno a lo que las mujeres deben hacer en sus roles tradicionales. Entonces, a lo que voy con esta pequeña explicación es a que existen muchas instancias de esos sentimientos antigénero, como decía Michelle, y yo creo que más tarde Gisela también nos hablará de esto en el caso quizá en Argentina. El hecho de que haya políticas de Estado antigénero no minimiza que también existan prácticas cotidianas antigénero y antimujeres. Y de ahí vuelvo a mi segundo punto, la importancia de pensar estos temas desde las ciencias políticas, desde las ciencias sociales, porque asumo, sin saberlo, sin tener la evidencia, que muchas de las personas que están aquí venimos de esas disciplinas en las ciencias sociales y en las humanidades que nos interpelan. Y entonces les invito a que reflexionemos sobre qué espacios de lo que leemos, de lo que nos preocupa políticamente, de las preguntas que nos hacemos, están marcadas por dinámicas de género, para que estos paneles no sean solo una excepción, sino que sean la regla de este tipo de conferencias. Ahí lo dejo y I'm really looking forward to our conversation. Gracias. Muchísimas gracias, doctora. Pues, retoma alguno de sus puntos, ¿no? Esta política antigénero y antifeminista, qué preocupante, ¿no? Que sea una respuesta ante los avances que se han tenido tanto las mujeres como las disidencias sexogenéricas y que parece, ¿no? Una pared para continuar avanzando en hitos que ya se han logrado en materia legal como la atención, ¿no? Prevención, atención y sanción de la violencia de género, y tan importante como es visibilizar violencias que probablemente traemos muy introyectadas y que en algún momento no eran visibles. Y efectivamente, como dice la doctora, ¿no? Esto pues no permite hablar de sociedades democráticas. A continuación, le vamos a dar el uso de la palabra a la doctora Gisela Sarenberg. Doctora, bienvenida. Te voy a permitir leer su semblanza. La doctora Sarenberg es doctora en investigación en ciencias sociales con mención en ciencias políticas por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo, México, y maestra en políticas sociales por la Universidad de Buenos Aires, Argentina.
Actualmente se desempeña como profesora investigadora en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo, sede México. Es integrante del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores, SNI en México, en el nivel 2. Sus principales temas de investigación tratan sobre género, innovación democrática, representación y redes de políticas públicas. Entre sus últimas publicaciones se encuentran Redes y jerarquías, participación, representación y gobernanza local en América Latina, Venezuela, Brasil, México y Nicaragua. Además de Votos, Mujeres y Asistencia Social en México, priista, y la Argentina peronista, de 1947 a 1964, por el cual ha recibido el premio Donnelly Van Cott 2010, al mejor libro sobre instituciones latinoamericanas. Y Feminines in Latin America, Pro-Choice Nested Networks en México y Brasil. Es además la vicepresidenta y presidenta electa del Consejo Ejecutivo en el Latin American Studies Association. Doctora, bienvenida, le cedo el uso de la palabra. Gracias. Hola, muy buenos días, muy buenas tardes. Creo que también hay eco. Me imagino que hay algún problema. Esperemos que se pueda solucionar. Muchísimas gracias por la invitación. Me siento honrada por eso. En esta presentación desarrollaré una discusión puntual en torno a un argumento central que implica analizar cuáles son los desafíos que se desarrollan en torno al activismo institucional feminista que opera en el campo de las políticas públicas dentro de los estados, los gobiernos, en contextos de conservadurismo, antiderechos y antigénero. La tensión entre lo que inicialmente se dio en llamar como femocracias y hoy que denominamos más como activismo institucional y versus el activismo contencioso, de las calles, ha sido analizado a través de diversas perspectivas teóricas, feministas, incluso clásicas, que aportan diferentes concepciones sobre el Estado, el patriarcado, y el feminismo como movimiento social mismo. Por ejemplo, esto está presente en las discusiones sobre lo que se denomina como feminismo liberal versus feminismo radical, donde el feminismo liberal, de manera muy resumida, se concebiría como un espacio relativamente neutral, regido por la ley, donde es posible desarrollar políticas para avanzar, superar en desigualdades de género, versus concepciones del Estado radicales, algunas de inspiración marxista, en donde el Estado es principalmente una superestructura patriarcal que no ofrecería demasiada alternativa y más bien que reduciría la desigualdad de género. Pero no me voy a gastar con tanta profundidad en estas teorías más clásicas, sino que voy a utilizar una teoría de alcance medio que apunta a la relación entre Estado, políticas públicas y feminismo. ¿Me escuchan? Ok. A esta relación entre Estado, políticas públicas y feminismo, conocida como gobernanza feminista, o en inglés State Feminism, Feminist Governance. Entonces, partiendo de la noción de femocracia, esta teoría de alcance medio ha desarrollado nociones prolíficas con respecto a lo que se denomina como activismo institucional o activismos de trayectorias múltiples. Estas nociones proponen que las feministas actúan tanto dentro como fuera del espacio
al mismo tiempo, simultáneamente. Entonces, desde ese punto de partida se cuestiona la idea dicotómica de que el activismo ocurre únicamente fuera, ¿no?, en las calles, en los movimientos sociales, y que ese sería el, entre comillas, verdadero activismo, y que se diferenciaría tajantemente con lo que se hace dentro de las instituciones estatales. En cambio, esta teoría de alcance medio se plantea que estas posiciones están conectadas. Incluso las propias biografías de las personas que ocupan cargos, pero al mismo tiempo son académicas y al mismo tiempo son activistas. Entonces, en esta ruptura de esta dicotomía, las activistas feministas institucionales o las antes llamadas femócratas pueden estar profundamente comprometidas con agendas feministas y, dadas ciertos requisitos, contextos, su trabajo puede generar transformaciones, especialmente cuando actúan en alianza con diversidad de organizaciones. Lo que ha sido analizado desde este punto de partida es que es este múltiple posicionamiento, ¿no? Estar al mismo tiempo dentro y fuera del Estado, implica tensiones importantes, ¿no? Las femócratas enfrentan tensiones entre muchas veces sus convicciones, agendas, lealtades feministas y las reglas formales, informales, institucionales con las que tienen que negociar constantemente y transformar si les es posible. Aún así, como digo, dadas ciertas circunstancias, se pueden generar cambios significativos y la investigación ha mostrado esto. Esta teoría de alcance medio enfatiza la importancia de ocupar múltiples roles, posiciones simultáneas. Este término lo quiero repetir porque es importante para lo que voy a decir en cómo esto se transforma en contextos de conservadurismo antigénero. ¿Por qué? Porque lo primero que entendemos es que esta multiplicidad de roles implica el desarrollo de diversas habilidades. Una de esas habilidades tiene que ver con lo que se ha llamado la capacidad de traducción. Para decirlo en breve, alguien que está arraigada en el activismo, por ejemplo, en las calles, tiene mayor probabilidad de poder traducir las demandas expresadas en las calles al lenguaje institucional y viceversa. También, por otra parte, se refuerzan las estrategias y el papel de la intermediación, entendida de manera muy amplia como representación, especialmente porque las múltiples posiciones permiten cierta acumulación de reconocimiento, de prestigio, y eso a su vez impacta en la influencia. Tiene que ver también con la posibilidad de construir contactos y capital social, lo que permite avanzar en las agendas a partir de múltiples puntos de presión. Dicho esto, aquí viene la inflexión importante en mi presentación, ¿no? Estos conceptos de los que estoy hablando, activismo institucional a partir de trayectorias múltiples, de posiciones múltiples, necesitan reajustes significativos hoy en día cuando nos enfrentamos al avance, a contextos de avance de proyectos políticos conservadores, antiderechos, antigénero, antifeministas. El primer asunto que ha saturado una reciente investigación basada en entrevistas que estoy realizando en Buenos Aires, Argentina, y también que he realizado en Florida, Estados Unidos, lo que satura mis entrevistas en primer lugar es el agotamiento, la expresión de agotamiento. Las activistas institucionales están agotadas a nivel corporal, a nivel anímico, pero también, y esto es importante, a nivel del lenguaje y del esfuerzo de pensar y reflexionar sobre sus propios roles y posiciones que han sido dislocados, han sido movidos fuertemente por contextos muy agresivos, ya sea explícitamente o en forma sumergida o sutil. Voy a mencionar esto cuando hable de la autocensura. Como me dijo una funcionaria feminista que trabajó 10 años en el área de educación sexual integral, ESI, en Argentina la semana pasada, y voy a citar: todo el tiempo me pregunto si simplemente me estoy quemando y si podría o debería estar invirtiendo mi energía en otra cosa, en una lucha más productiva. Porque muchas veces ni siquiera puedo dormir bien, estoy agotada.
Y después también pienso, ¿no? Esto lo dice después, si me voy del cargo, ¿no? Les dejo la cancha libre y tampoco quiero eso. Yo sé que nos ganaron, pero no quiero que sea tampoco por goleada. Entiendan que las metáforas futboleras están a la orden del día en Argentina, ¿no? Entonces, esta es la forma de expresar el dilema en el que se encuentra. Entonces, lo que me interesa apuntar aquí, y para ir hacia el objetivo de la presentación, que es, bueno, ¿cuáles son los desafíos que enfrentan estas activistas institucionales? Es cómo podemos entender este agotamiento no solo como un problema de salud mental, que es importantísimo, por supuesto, sino también como un problema político, de políticas públicas que afecta a la gobernanza feminista. ¿Cómo hacemos esa relación? Bueno, sostengo que este agotamiento es la punta del iceberg de una situación que desafía el rol y las habilidades de intermediación que estaban incorporadas en los múltiples roles que desplegaban estas activistas institucionales que tienen que ver, como dije, con traducción, influencia, prestigio. En un contexto de ambientes conservadores, antigénero, la intermediación feminista tiene que ser reformulada. Y aquí les quiero presentar 6 desafíos clave para transformar esta intermediación en el marco del activismo institucional feminista en contextos de retrocesos conservadores. El primer desafío tiene que ver con la traducción en contextos de censura, donde aparece la pregunta de cómo hablar sin hablar en los términos con los que hablaban antes. Aunque esto parezca un trabalenguas, está expresando un gran desafío a cómo hablar sin hablar con las palabras que teníamos en entornos donde ciertos términos y perspectivas han sido explícitamente censurados. Encontré esto, por supuesto, en Florida, pero también en Buenos Aires. Funcionarias feministas que al mismo tiempo son académicas y activistas y habían desarrollado un corpus de lenguaje, ahora reciben, ¿no?, este listado de palabras prohibidas que incluyen género, igualdad, equidad, inclusión, LGBTQ, etcétera. Y entonces, ¿cómo navegar en esta situación? Esto apareció fuertemente en la investigación. ¿Cómo hablar de igualdad de género sin decir igualdad de género? O si la opción es entonces salirse y dejar de hablar, de intentar hablar de ahí, de nuevo el dilema, de dejar la cancha a los actores que han ocupado el espacio institucional desde el campo conservador antiderechos. Esta es una tensión principal. Otro desafío, el segundo, tiene que ver con lo que se ha dado a llamar en la literatura que investiga sobre conservadurismo antiderechos como secularización estratégica. En la práctica, las activistas institucionales se encuentran hablando en defensa de derechos, pero frente a actores que también se presentan supuestamente como defendiendo derechos. Esto es importante. Esto se ha dado, como dije, en llamar como secularización estratégica. ¿Por qué? Porque los actores conservadores antigénero ya no hablan como lo hacían más en el pasado, por ejemplo, citando pasajes bíblicos. No, usan el lenguaje científico y usan el lenguaje de derechos, pero paradójicamente para socavar derechos. O sea, defienden en realidad el derecho a restringir derechos. Y esto conforma un contexto de traducción e intermediación mucho más complejo, donde los que restringen el derecho acusan inclusive a las feministas de ser ellas quienes le restringen a ellos los derechos. De nuevo el trabalenguas. Entonces, hay un esfuerzo sobrehumano para intentar darle vuelta a esto que es una especie de no conversación un poco psicótica, diría yo, bastante perversa, ¿no?, que exige un esfuerzo adicional fuerte por parte de quienes están en estos espacios institucionales intentando resistir. Un tercer desafío tiene que ver con hablar de ciertos contenidos. Acá hay un desafío muy importante que afrontan las activistas institucionales, pero no solo ellas. Un contenido que resulta difícil de alguna manera de manejar tiene que ver con el contenido, con el concepto, el término de familia. La familia, tenemos que tener claro, es el principal, la familia heteronormada, es el principal elemento movilizador del proyecto político conservador antiderechos. Es importante tener clara la centralidad que ocupa.
se presenta la familia heteronormativa como un refugio moral. Nosotras sabemos en realidad que la familia heteronormada actúa como un componente de compensación frente al deterioro del Estado. Conocemos muy bien los estudios feministas de género, han estudiado muy bien esto, que cuando el Estado y la protección social que garantiza se evaporan, desaparecen, se deterioran, los bienes y servicios de cuidado recaen sobre la familia heteronormada, lo que profundiza la división sexual del trabajo. Es algo que conocemos muy bien. Pero aquí hay una reivindicación central, crucial de la familia heteronormativa para compensar justamente un proyecto de deterioro del Estado y el del Estado de derechos. Entonces la familia es un componente estructural, crucial, y a la vez estructural comunicacional de los proyectos conservadores antiderechos. ¿Qué vemos en la práctica? Las activistas exhaustas en medio de crisis también personales de cuidados individuales. O sea, el agotamiento no es solo individual, también implica crisis personales de cuidado con sus propias familias en plural. Tienen que salir a territorios, y esto ocurre especialmente en Argentina, y descubren que lo que dicen, que lo que tienen que decir, cómo marcan el discurso familiar, no resuena con conversaciones que están emergiendo y tomando cada vez más fuerza en los territorios, ¿no? Esto se observa, por ejemplo, mucho con respecto a la relación difícil que están teniendo funcionarias, a su vez articuladas con el feminismo villero, el feminismo en ciudades perdidas, en inglés en slums, ¿no? En los barrios populares en Argentina. En gran parte del activismo feminista, por supuesto, y de la teoría feminista, la familia no se analiza, por supuesto, como el refugio moral de la civilización cristiana occidental, ¿no? Tal como lo presentan los conservadores antiderechos. En el feminismo, por supuesto, hablamos de undoing family, ¿no? Buscando desidealizar la institución familiar, etcétera. Pero lo que ocurre en el territorio, especialmente en las periferias urbanas, es que la familia es uno de los principales proveedores de bienes y servicios. Nosotros sabemos que existe una profunda y creciente crisis de cuidado porque hay un profundo y creciente deterioro de los estados y de la provisión y bienes de servicios de protección social que dan los estados. En este contexto hay que tener claro que las organizaciones conservadoras, y esto ha aparecido también recurrentemente en mi investigación, logran interpelar con mayor eficacia a esas familias. Entonces aquí, para referir el debate clásico sobre la tensión entre necesidades prácticas y estratégicas desarrollado ya hace tiempo por Maxime Moulinex se vuelve exponencial para estas activistas institucionales que están más cerca del territorio. Paso a un cuarto desafío, la polarización. Es un desafío clave. Ya no se trata de traducir entre mundos diferentes, pero que podrían ser negociables, sino entre campos irreconciliables. Digo, Argentina tiene una larga tradición de grieta, como se le dice en Argentina, ¿no? De polarización, pero en otros contextos esto es relativamente más nuevo. Y esto transforma profundamente la manera en que desde estos espacios que son múltiples y que tienen que desarrollar esta capacidad de traducción y de ser puente, dificulta mucho más esta tarea, ¿no? Un quinto desafío tiene que ver con un contexto pletórico de una intermediación y de un activismo digital conservador, antiderechos, antigénero, antifeminista, que reivindica, ¿no? Masculinidades hegemónicas, etcétera, ¿no? Y en este contexto es importante entender que este activismo institucional conservador está articulado tanto en línea, online, como fuera de línea, o sea, como offline, ¿no? O sea, no es nada más que hay una espontaneidad en las redes digitales, no, hay articulaciones importantes organizacionales. Especialmente en el caso argentino existen organizaciones lideradas por varones jóvenes que dominan Twitter, Instagram, TikTok y también conducen programas de streaming con enorme alcance comunicacional, sobre todo hacia estas juventudes, especialmente hombres jóvenes, y que configuran sus posicionamientos políticos. Y esto nos lleva al sexto desafío, que tiene que ver con las masculinidades. Existe una larga tradición de estudios sobre masculinidades dentro del campo de estudio de género feminista,
pero también hay conflictos sobre el lugar que deben tener realmente por la evidencia que tenemos en mi investigación y por supuesto en todo un campo de investigación. Es absolutamente imprescindible volver a entender qué está pasando con las masculinidades y especialmente con las masculinidades y los jóvenes. También, y como séptimo desafío, se ha modificado la red de interpelaciones y de liderazgos y por ende también de intermediación en torno a la religión. El conservadurismo antigénero ha desarrollado toda una red de intermediación a través de liderazgos religiosos, especialmente los que más he estudiado tienen que ver con el neopentecostalismo y la teología de la prosperidad, ¿no? Me imagino que ustedes probablemente conocen que estas iglesias más nuevas, que han influido también a viejas corrientes religiosas, proponen, ¿no? Que si uno se demuestra disciplinado en torno a la fe, y es constante en su demostración, va a recibir recompensas aquí en la tierra, no se necesita esperar más allá a ver qué pasa, ¿no? Después de la muerte. Y este es un punto importante, está muy vinculado con un punto que mencioné antes, está muy vinculado al auge de influencers en redes digitales que promueven un emprendedurismo en línea y que tiene mucho auge, especialmente entre jóvenes, entre la juventud, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que allí hay todo un trabajo que consolidar y replantear con respecto a cómo vamos a reprogramar nuestra relación con actores religiosos del campo progresista, no del campo radical conservador, o que están en el borde, digamos, del campo religioso. Yo creo que esto ya ocurre, ¿no? En muchos casos, a veces, al pensar en conservadurismo antigénero versus, ¿no? Género versus feminismo, dicotomizamos también y en realidad hay actores que están articulados. Yo creo que, por ejemplo, la Alianza con Católicas por el Derecho a Decidir hace puente de manera muy importante. Por ejemplo, en México, cada estado en donde he estado investigando aparece Católicas por el Derecho a Decidir, o en Brasil, ¿no? Donde feministas que trabajan en políticas contra la violencia se han articulado con mujeres de iglesias evangélicas más progresistas y han generado una campaña que se llama Meu Corpo, Meu Templo, ¿no? Está como misturando el lenguaje de derechos con el lenguaje religioso, pero para realmente defender derechos, no para restringirlos, ¿no? Entonces ahí le pudieron dar vuelta a esto que yo mencioné antes de la secularización estratégica. Un octavo, y con esto ya voy terminando, desafío tiene que ver, por supuesto, con las tensiones dentro del propio campo feminista. Hay que tener en claro que, en general, los movimientos emancipatorios, y esto es algo que es muy, muy conocido en la investigación en el tema, pues tienden a una fragmentación importante. Y por supuesto que existen conflictos, esto no es necesariamente malo, el pluralismo es bienvenido, sin embargo, hay conflictos que obturan, ¿no? Porque finalmente, dado que el enemigo, digamos, o la reivindicación más bien principal del conservadurismo antigénero es la familia, atacan tanto en general a movimiento feminista más clásicamente concebido binariamente como mujer y hombre, como a todo el movimiento en torno a sexualidades disidentes. Y no tener ciertas articulaciones entre estos diversos campos de agendas de derechos tiene consecuencias. Para decirlo muy corto, porque yo sé que es un tema complejo y en México un tema a flor de piel a veces, lo que hemos constatado en investigaciones es que el pluralismo no debilita al campo feminista. A la hora de movilizarse para combatir, para bloquear avances conservadores, antigénero y antiderechos, es mejor estar articuladas, es mejor
no tener una historia de heridas profundas, por ejemplo, entre diversas corrientes y campos dentro del campo feminista. Entonces, bueno, con este recorrido yo terminaría. Este es un poco un listado para abrir la puerta a discusiones sobre lo que les haya llamado más la atención, y esta es mi contribución. Muchas gracias. Yo no les escucho, pero... Forma contundente de cómo los proyectos conservadores se están apropiando de los discursos feministas para reforzar estas políticas autoritarias, excluyentes y antiderechos, y que bueno, esto ha representado, ¿no?, para las luchas un desgaste constante, ¿no?, porque tienen que estar enfrentando una batalla doble contra el patriarcado y justo contra quienes manipulan estas demandas con fines regresivos y antiderechos. Nos han hecho llegar varias preguntas. Me gustaría compilarlas en 3 puntos y que con esto cada una de las ponentes articule reflexión como para ir cerrando. Y bueno, una de las primeras ejes de esta discusión, ¿no?, es el impacto que tiene esta derechización de los movimientos woke. Si realmente se debe encontrar un equilibrio en ellos mismos. La segunda tiene que ver con las infancias, ¿no? Y esta idea, ¿no?, de alejarlas de esta información como una forma de proteger sus derechos. Y finalmente, ¿no?, ¿cuál tendría que ser el impacto de estas discusiones para que realmente se esté hablando de políticas públicas en favor de los derechos? Entonces, en este sentido, me gustaría que iniciara la doctora Lamas con estas reflexiones de cierre. Creo que el punto central, y eso entendí de la intervención de Gisela Zarenberg, la conciliación trabajo-familia, que en términos de buen gobierno no he visto que esté, digamos, en la agenda de la discusión. ¿Cómo vamos a conciliar trabajo y familia? Que es el tema del cuidado de los seres vulnerables, ¿no? Las criaturas, las personas enfermas, los adultos mayores, las personas con una discapacidad, y cómo vamos a resolver, digamos, la pasión y la energía que quieren ahora las mujeres encauzar también al tema profesional y ocuparse de la familia, mientras que el deseo de los varones parece estar básicamente en lo profesional, en lo político, y no tanto en el tema de esta conciliación, para que sea una conciliación realmente equitativa para empezar, ¿no? Y claro, eso implica políticas públicas con perspectiva de género, no con perspectiva de mujeres, sino con perspectiva de qué se debe de dotar la sociedad, el buen gobierno, para dar estos servicios y estas instancias de cuidado y de compatibilidad de vida laboral y vida familiar. Yo creo que ahí hay un punto que no se resuelve solo con un sistema nacional de cuidado, sino que se necesita una entrada desde muchos lugares, ¿no? Es decir, sí, una sanidad pública que realmente sea un piso, ¿no? Sí, una política de viviendas distinta, que deje de construir, no sé, edificios, cada casita con su cocinita, y que empiece a pensar en espacios públicos, en comedores compartidos, en cocinas, en una reestructuración distinta de la manera en que estamos en la sociedad, ¿no? Entonces creo que sí, el punto es cómo se puede hacer un buen gobierno sin poner como un eje principal
el tema de la conciliación trabajo-familia, ¿no? Eso a mí me parece que se replantean muchas cosas de cómo hacer políticas, y sí, digo, comparto lo que dijo Margaret, ¿no? Se llama Michelle, lo que dijo Michelle, o sea, en términos de lo que significa en este momento la política de Trump, ¿no? Pero más allá de eso, veamos en nuestras propias sociedades qué se está planteando como una salida, ¿no? Entonces, me gusta que esté aquí Daniel Innerarity, a quien he leído hace mucho tiempo, y que ha planteado el tema del conocimiento, ¿no? Entonces yo creo que sí, que el tema del conocimiento, más que un medio para saber, como un instrumento para convivir, sí nos lleva a tratar de entender qué es esto del género, como esta internalización que hacemos del orden simbólico y de los mandatos de lo que es lo propio de los hombres y lo propio de las mujeres, y que ahora debería de plantearse de otra manera. No sé si con eso no quisiera abusar del tiempo. Muchas gracias, doctora. Dr. Ferguson, please, your brief closing comment. I guess for me, again, thinking from the perspective of the United States, can we mute the auditorio one again, please? Thank you. Okay. I don't know that public policy is the right place for feminists in the United States to be attacking, in part because the bigger issue is whether or not there is a state that feminists would be able to influence the public policy in. Thinking a lot about Gisela's comments, I'm thinking about this concept of gender and how I don't think it makes sense right now in the United States to try to oppose or what Trump is saying gender is, because I don't think that wins support. I think that to some extent, the Trump administration started attacking gender ideology at a very opportune strategic moment. That is, there are lots of younger people who identify as non-binary or as trans in the United States, but it's still very much a minority, a tiny minority. Most Americans don't know that they've encountered somebody who is non-binary or trans. And so it's very, very easy for the Trump administration to scapegoat people who don't abide by the gender binary. And reversing that, I think, I just think it's going to be a much longer struggle than simply trying to change public policy. That's about changing how millions of Americans think about gender. Feminism, I think, has been very successful at changing a lot of norms around gender roles in the United States. So, even I think the problem of work-life balance, right? That's how we would put it in English, not work-family balance, work-life balance. I think it's a lot of people have accepted that traditional gender roles were problematic and that the family needs to be rethought. Not everybody, but a lot of people. But feminism hasn't had the chance to change people's minds around this concept of gender. And I think it's more important to support people where you can at the state and the local level, and maybe work towards taking over the federal state again. But directly opposing what Trump is saying about gender ideology, I don't think is a winning political strategy, because the vast majority of Americans don't understand trans and non-binary people. Yeah. And that has to shift before you can win that political battle.
I wish that weren't the case. But that's where I think we're at. Towards something more just and egalitarian, but also to make everyone aware that gender studies is a robust field and discipline, you know, and that the work that we do tries to have an impact, and it's serious and it's scientific, but it's also avant-garde. And I think that's key for us within the university to kind of diminish some of the anxieties that so-called gender ideology generates in people. So I guess this goes to the question on children. Like, does anyone want to think about children? Like, what are we going to do with them? Well, we're going to teach them, you know, that it's better to live, it's more desirable to live in a society that puts forward justice and respect and dignity for everyone, instead of a society that dwells on hatred and exclusion. So that would be basically, as I said, I don't have an answer, but these are just some thoughts about the work that we can do from and within universities. Thank you. Muchas gracias, doctora Abnery Chaparro. Le damos el uso para su comentario de cierre a la doctora Sarenberg. Bueno, no sé si entendí del todo la pregunta sobre equilibrio, la primera, voy a tratar de contestarla. Es más complejo, me parece, que intentar buscar algún tipo de equilibrio en esta situación, porque creo que tenemos que tener conciencia de que hay proyectos civilizatorios en conflicto muy importante. O sea, estamos hablando de coaliciones de dirigencias políticas, económicas, sociales, religiosas, diversas, muy heterogéneas en el campo conservador, antiderechos, pero que tienen en común algunas cuestiones, muchas de ellas completamente estructurales. Por eso hablo de, no solo son reacción, no solo es restauración de pasados, sino que hay un proyecto futuro de sociedad. No es simplemente un backlash, en mi opinión, ¿no? Y en la de otros muchos colegas y muchas colegas. En ese sentido, digo, para poner un ejemplo claro que está evidenciado, un punto importante de estos proyectos suele ser la deserción declarada de contribución fiscal, de que las élites contribuyan a los pactos fiscales. Sin eso no hay Estado. No sé si se entiende en qué, o sea, no estamos discutiendo solo si el modelo tributario va a ser regresivo o progresivo, sino simplemente no contribution. No, no, o sea, deserción de la responsabilidad pública, ¿no? Y eso implica también un componente deshumanizador muy grande, ¿no? Donde sectores enteros de población son considerados como personas asesinables, que esto desde feminismos decoloniales, ahorita estoy en Brasil, feminismos negros, como se llaman aquí, de mujeres negras, ya lo han vivido por siglos, ¿no? Entonces, pero ahora de manera presentada de manera de proyecto político, y la contraparte para sostener esto, esta apelación a la familia heteronormada es estructural y no es anecdótico, no es que es una oposición a un movimiento, el movimiento feminista en auge, que tomó las calles y que está solamente desestructurando culturalmente, que también, ¿no?, está sucediendo. No es nada más esto, tampoco es la conspiración absoluta. Lo que estoy diciendo es que hay un momento histórico, ¿no?, de deterioro de los pactos de posguerra del siglo XX, ¿no?, de que fueron los pactos de estado de bienestar, que por supuesto que no se implementaron ni de la misma manera y se implementaron muy heterogéneamente en América Latina, y también
del pacto fundamental en torno al marco de derechos humanos. Yo creo que quiero ubicar el momento histórico para saber qué nos podemos plantear. No quiere decir que no haya ni se necesite no dicotomizar, que no necesitemos entender que claro que hay actores mediadores, como lo que mencioné con respecto al campo religioso, ¿no? Yo me opongo bastante a pensar que es todo una misma cosa, porque no lo es, claramente no lo es. Entonces hay mucho allí que reflexionar y por eso digo, el desafío principal en el campo de las políticas públicas y en otros campos es transformarnos, entender dónde hay que flexibilizar, dónde hay que articular, cuidar en todos los sentidos, en términos de política pública de cuidados, digo, va a ser el tema de la próxima Conferencia Regional de la Mujer en México en agosto, ¿no? En este año, tanto a ese nivel como más, si quieren, macro, como en el cuidado de los conflictos y en qué invertir energía, ¿no? Como decían mis entrevistadas, no solo en términos de autocuidado y de salud mental, sino en términos políticos, como lo estoy diciendo, cómo vamos a reformular nuestras capacidades de intermediación, de influencia y de construcción de agenda y de avance de las agendas. Lo estoy diciendo muy, muy global, pero porque algo así entendía la pregunta y espero estar contestando y contribuyendo con esta respuesta. Se los agradecemos mucho. Thank you so much. It was great to listen to you both. It's a great honor for us. Thank you so, so much. We'll send you your reconocimiento, all right? Your diploma for the talk. Sometimes it's useful for the academic stuff. But thank you so much. Gracias, Gisela. Muchísimas gracias.